Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie GLD Nightlock. ¿Es que todo lo que hago lo hago por mi propia felicidad? ¿Y tú eres quien siempre me impide esa felicidad? Le dijo Rin fríamente. No me di cuenta de que te hice sentir así. Nunca fue mi intención, lo siento, dijo Ken. Estaba desconsolada. Su corazón se rompió una vez más, no solo por la bofetada, sino por las palabras hirientes que Rin le estaba diciendo. Nunca imaginó que su presencia haría que Rin se sintiera tan mal. Ella empezó a darse cuenta de que esa relación era tóxica y que ambas podrían ser señales de alerta una a la otra. Hacía sentir cómo se expresaba. Actuaba según sus propios sentimientos, gritaba, bofeteaba y usaba palabras hirientes a las que nunca prestaba atención. Kane miró hacia atrás. Ambas finalmente no deberían haber estado juntas desde el principio. Que no haya pasado nada en el pasado no significa que puedas decir lo que quieras. Esta vez te estás pasando la raya. Mis sentimientos son míos, tengo derecho a sentirlos. No necesito que me controles. Y no necesito nada de lo que me ofreces. Deja de intentarlo, porque yo nunca te voy a amar. Y deja de intentar destruir mi felicidad. Cada frase que la otra persona pronunciaba recalcaba la verdad de forma tan dolorosa que Ken sentía un dolor agudo. Gota a gota el agua va desgastando la piedra, y cuando la piedra se desmorona, el agua se rompe en millones de pedazos. Ken bajó la cabeza mientras las lágrimas caían. Se mordió el labio con tanta fuerza que notó que se estaba lastimando, mientras apretaba los puños intentando pensar en cómo manejar la situación. Pero entonces se dio cuenta de lo que debía hacer. Si no podía sacarla, tampoco debía dejarse caer en ese profundo pozo. El peso de la comprensión casi la hizo caer. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano, con el rostro enrojecido por intentar contenerlas. Luego levantó la mirada para encontrarse con los ojos de la otra persona. Ken decidió hacer lo que la otra persona quería, si eso significaba que ambas no tendrían que soportar más dolor. Si te duele que esté aquí, me voy a ir. Te dejaré sola. Por favor, cuídate, ¿de acuerdo? Sus ojos llenos de lágrimas parpadearon. Parecía una despedida sencilla, una en la cual la oradora no había pensado mucho. Su rostro reflejaba una sonrisa mezclada con lágrimas por la otra persona, pero por dentro todo era diferente. No era sarcasmo, se había dado por vencida. No soportaba oír que Rin no era feliz por su culpa. Sentía arrepentimiento por haberla hecho sentir así. Al principio pensó que podía salvar la situación con su amor, para que la otra persona no se aferrara. Pero ni siquiera consideró si Rin la quería. Lamenta haberte causado problemas al entrar a tu vida. Debido a la ira, Rin no escuchó las palabras de despedida de Ken. Probablemente pensó que nada saldría de esa situación. Rin dejó escapar un suspiro de frustración antes de darse la vuelta, intentando reprimir sus emociones mientras se alejaba. Debido a que su exnovia la había llamado llorando, diciendo que su madre de su novio la había echado del condominio, Rin fue a recogerla y la llevó a quedarse en el hotel. Desde entonces estuvo llorando todo el camino, liberando sus sentimientos reprimidos hasta que apenas pudo respirar. Su silencio no se debía a que no sentía nada. Estaba muy preocupada por Pry, tanto que sintió dolor cada vez que la veía sufrir. Pry, ve un poco de agua y deja de llorar. Llamaré a Kunrin por ti. Tras terminar en la habitación, Rin abrió una botella de agua y la colocó sobre la mesa. La persona con el corazón roto se sentó y luego se recostó llorando en silencio. Fue una escena que al verla le causó un profundo dolor en su corazón. Cuando estaban juntas nunca lloró así ni una sola vez. Luego tomó el teléfono y llamó al hombre importante. Kiri, si no vienes a resolver el problema ahora mismo, no volverás a ver a Pry en toda tu vida, dijo finalmente Rin. Luego le envió la ubicación de la reunión por mensaje de texto. Poco después, el que había llamado llegó apresuradamente y Rin bajó a recibirlo. Al ver a la persona que esperaba en la habitación, corrió a sus brazos llorando. Rin, que había estado actuando como una mediadora, solo pudo permanecer de pie y observar desde la distancia. Y un dolor vacío en su corazón, cuanto más veía a la persona que había intentado apreciar todo este tiempo. Llorando en los brazos de otra persona, más le dolía y sentía una importante sensación de pérdida, porque ese lugar ya no era suyo. No importaba, después de todo, de camino a recogerla, ya lo había pensado y comprendido. Aunque tenga que ser un juguete temporal para aliviar la soledad, mientras espera a su juguete favorito, está lista para hacerlo. Y ella sinceramente espera que Pry no la llame más, porque si no llama demostrará que no tiene problemas ni preocupaciones. Gracias por cuidar de Pry.
Salí a revisar el trabajo y no pude responder a su llamada. El joven expresó su gratitud. Rin se desplomó en el sofá con el corazón apesumbrado. En realidad no era asunto suyo en absoluto, pero cuando se trataba de Pry, ella simplemente no podía quedarse callada y fingir que no veía nada. ¿No vas a hacer nada? ¿Ya viste cuánto está sufriendo? ¿Vas a dejar que tu madre siga tratando así a la persona que amas? Rin lo sabía todo. Los moretones que había visto en la otra persona no provenían de ese tipo, sino de su madre. Ella era quien juzgaba a la gente por su estatus y no quería a alguien como Pry como su nuera. Sobre todo porque Pry no tenía nada propio. No quiero que sea así. Desde que tu padre retiró sus acciones de la empresa, mi madre ha estado empeorando las cosas. Sabe que saldrás lastimada y cuando más lastimada estés, más sentirá que se está vengando de tu padre. Así que en cambio se desquita con Pry. Haz algo por la persona que amas, Kitty. Deja de actuar como un niño de mamá. Pry te eligió, cumple con su decisión. Si llega el momento, quizás tengas que elegir entre tu madre y tu novia. Tienes que elegir entre ser un buen hijo o un buen padre y esposo. Rin miró a su ex con una mezcla de emociones. Ya no era el amor ni la preocupación que antes existían entre ellos. El solo hecho de saber que Pry estaba embarazada de ese hombre bastaba para callar cualquier buen sentimiento del pasado. Pry, que llevaba días guardándose esa información, asintió conteniéndose las lágrimas. Pry no se atrevió a mirar a los ojos. Había tenido la intención de mantenerlo todo en secreto. ¿Has pensado qué hacer? Tu madre odia a Pry, pero está embarazada de tu hijo, y ese niño necesita un padre. He tomado una decisión, haré lo que sea necesario para hacer feliz a Pry sin involucrarme con mi madre. ¿Y qué vas a hacer? Ya hice planes, me llevaré a Pry al extranjero. Viviremos allí con mis ahorros, renunciaré a todo lo que mi madre me ha dado y me las voy a arreglar solo. Gracias por cuidar de Pry todo este tiempo. Espero que te asegures de que ella no vuelva a llamarme, porque si no lo hace, significa que ella es feliz. Rin suspiró aliviada pensando que las cosas empezaban a mejorar. Supongo que mi trabajo aquí ha terminado, me voy a ir ahora, dijo Rin mientras se levantaba. Tomaba su bolso y se preparaba para irse. Pero al darse la vuelta la voz familiar la llamó de nuevo. Espera, Rin, se giró para mirar a la dueña de la voz. Ray se acercó a ella y la abrazó. Se sintió un poco incómoda al recibir ese abrazo de nuevo, pero ya no sentía el corazón acelerado, no como antes, cuando estaban juntas. Espero que puedas hacer lo mismo con tu amor. Te deseo mucha suerte y lamento haberte causado problemas muchas veces. Gracias por todo lo que has hecho por mí. De ahora en adelante piensa en mí como tu hermana mayor. Rin se alejó de ese momento, sintiendo que había despertado algo en su interior. Algunos podrían pensar que era una tontería seguir siendo amable con quien traicionó su amor, pero el amor es diferente para cada persona. Tras salir del hotel, lo ocurrido en la habitación antes se resurgió en su mente, angustiándola un poco. Levantó la mano para mirarse, sintiéndose irritada e inquieta. No pretendía bofetearla tan fuerte, solo un acto reflejo, un impulso de frustración que provocó que Ken llorara de nuevo. Grace, llama a los demás, no quiero irme a casa todavía. Necesito hablar con alguien. Rin llamó a su amiga. Si regresaba a casa en ese momento, probablemente acabaría peleándose con Ken de nuevo. Simplemente se sentiría incómoda. Parecía mejor salir y hacer algo para distraerse de las emociones que acababa de experimentar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Continuaremos en los próximos videos. Vienen partes muy emocionantes. ¡Cuídense mucho!